Buenas tardes, estudiantes de grado décimo, representados nada más por María, que fue la que entró hoy, y con la que, si nadie más entra aquí hasta las 3:30, pues trabajaremos la sesión de lectura crítica. Voy a compartir ya el cuadernillo de preguntas para que empecemos a mirarlo. Yo creo que estando nada más los dos, podemos trabajar más bien esas preguntas que son más corticas. ¿Listo? Bueno, Entonces vamos a arrancar con estas preguntas de acá. Pregunta 9. Dice, responda a las preguntas 9 y 10 de acuerdo con la siguiente información. El argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio. Es una frase de Winston Churchill. La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida por la elección debida a una mayoría incompetente. Una frase de George Bernard Shaw. No sé, amor. Y la otra dice, aunque la tradición política democrática se remonta a la antigua Grecia, los pensadores políticos... Mi amor, no sé dónde está. Ve y lo buscas con tu mamá. Vaya. Aunque la tradición política democrática se remonta a la antigua Grecia, los pensadores políticos no se ocuparon de la causa democrática hasta el siglo XIX. Hasta entonces venía desechándose la democracia como el gobierno de las masas ignorantes y sin luces. Hoy parece que todos nos hemos vuelto demócratas sin contar con argumentos sólidos a favor. Los liberales, los conservadores, los socialistas, los comunistas, los anarquistas y hasta los fascistas se han apresurado a proclamar las virtudes de la democracia y a mostrar sus credenciales demócratas. Es una frase de Andrew Haywood en Introducción a la Teoría Política. Bueno, hay tres lecturas, hay tres textos ahí, tres frases. ¿Cuál es el tema que cohesiona las tres? María, ¿la ve? espere, no se me adelante, que no hemos llegado a la pregunta. ¿De qué hablan esos tres textos? Sí, pues si no estoy mal de la democracia, ¿no? Sí, los tres hablan de la democracia. ¿Qué dicen sobre la democracia? ¿Están a favor o están en contra de la democracia? Ah, no, sí, en contra. En Por contra. favor. Sí, No como tal de la democracia, sino de la forma en la que asumimos la democracia actualmente, ¿sí? Son textos que critican la democracia, son textos que están como preguntándose si realmente es tan válido y si realmente es tan bueno la democracia, ¿sí? sí, ¿Por qué? Porque la democracia, en tanto que es el gobierno de todos, pues termina siendo el gobierno de lo que los demás eh, deciden. Y muchas veces lo que decide la mayoría no es lo mejor, ¿sí? Hay una imagen, espérenme, la busco, que yo una vez compartí en Facebook sobre la democracia. Uy, pero es que me toca buscarla bastante. Bueno, mientras tanto lo voy comentando. Es de un cómic que se llama Transmetropolitan, ¿sí? Y el cómic es un cómic de tinte político. Es un periodista que baja de la montaña, vuelve a la ciudad y empieza a... Ya la encontré. ¿Empieza a qué? Empieza a cubrir unas elecciones. Entonces, ahí la puede ver. sí, sí, ahí lo puedo ver. Bueno, ese es el personaje del cómic. Dice, ¿quieres saber qué es votar? Te voy a decir qué es votar. Imagina que estás encerrado en un enorme club subterráneo lleno de pecadores, putas, gente rara y cosas innombrables que violan Rottweilers para divertirse. Y no puedes salir hasta que todos votéis. ¿Qué haréis esta noche? Tú quieres sentarte y ver Reserva del Partido Republicano en la tele. Ellos quieren practicar el sexo con personas normales usando cuchillos, pistolas y órganos sexuales que ignorabas que existían. Así que tú votas por la tele y todos los demás, hasta donde te alcance la vista, vota por joderte a navajazos. Eso es votar, de nada. Obviamente es una postura bastante agresiva, pero hay un punto detrás de lo que está diciendo este personaje, ¿sí?
Si estamos rodeados por un montón de incompetentes, si estamos rodeados por un montón de imbéciles, si estamos rodeados por un montón de personas con hambre que van a vender su voto por una plata de comida por 50.000 pesos para llegar a fin de mes, por ejemplo, ¿sí? ¿Son esos los mejores votantes posibles? ¿Qué opina usted? ¿Cómo fue? No entendí. Si estamos rodeados por personas que no saben, si estamos rodeados por personas a las que no les importa, si estamos rodeados por personas con hambre, por imbéciles, por personas que necesitan vender el voto para llegar a fin de mes, por personas a las que lo único que les importa es lo que muestran los medios de comunicación, esas personas van a determinar qué es lo mejor para todos por medio de la democracia. ¿Usted cree que ese resultado sea satisfactorio? No, obviamente no, profesor. Obviamente no, ¿sí? Y en el ejemplo que da Spider Jerusalem, que es el personaje de 3 Metropolitan, que es bastante agresivo, evidentemente, si estamos en un club encerrados con un montón de personas, un montón de pervertidos, un montón de enfermos mentales, y uno quiere irse a la casa y los demás votan por, no sé, matar gatos, pues la mejor decisión no va a ser la que salga de esa mayoría, porque la mayoría no es la más óptima para elegir. Es algo similar a lo que dicen acá, tanto Churchill como George Bernard Shaw. Churchill dice, el argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio. Es decir, que a veces la gente elige qué es lo mejor, pero la gente no es la mejor para elegir, ¿sí? Es gente que no tiene educación, es gente que no tiene conocimientos, es gente a la que no le importa, que no tiene sensibilidad, y esa es la gente que coloca presidentes. Literalmente, muchos de mis familiares han estado a favor históricamente del uribismo porque no es que hay que matar a la guerrilla, a pesar de que es el uribismo el que nos está matando a todos de hambre. Y muchos hoy se arrepienten porque escogieron mal. Evidentemente van a escoger mal si votan por un hijo de puta que promete algo que evidentemente no va a poder cumplir porque su programa de gobierno está enfocado en otro sentido. Entonces, eso es la democracia. Y esa es la crítica que se le hace a la democracia. No es un gobierno de una competencia política, sino es un gobierno de una mayoría que vive en la ignorancia, que el mismo gobierno mantiene en la ignorancia para poderse seguir eligiendo. ¿Sí? Dice George Bernard Shaw, la democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida por la elección debida a una mayoría incompetente. En el mejor de los casos, el presidente va a ser una porquería. En el peor de los casos, el presidente va a ser incompetente. Puede que sea bueno, pero no sabe cómo hacer nada. ¿Sí? Profesor, pero no todos digamos así, todos los gobiernos son como que dicen y no cumplen. Sí, pero entonces, por eso lo digo, siendo optimistas, lo mejor que podríamos hacer sería tener un presidente que no tenga ni idea de cómo funciona el país. Porque este presidente, por lo menos, sí sabe cómo funciona el país. Y eso nos ha dejado aún peor, ¿sí? Porque saben cómo robar, saben cómo favorecerse entre ellos para seguir robando a la gente. Por eso digo, siendo optimistas. Es mejor alguien que no haga nada a alguien que todo lo que hace lo haga en beneficio propio y afectando a todo el país. ¿O no? El caso es que la democracia termina siendo profundamente relativa. La pregunta que nos hace en el puesto número 9, que dice, según el texto 3, ¿qué posiciones se identifican como democráticas? Tiene que ver solamente con el texto 3. Lo que dice el texto 3 es que si bien la democracia se crea en Grecia, nadie quería usar la democracia. Nadie quería un gobierno demócrata, porque sabía que era un gobierno de las masas ignorantes. Hasta el siglo XIX, en el que todos los pueblos y todos los gobiernos se apresuraron a demostrar que eran demócratas. Todo el mundo sabe que en Venezuela hay una dictadura, ni siquiera una dictadura chavista, ni siquiera una dictadura de Maduro, una dictadura militar. Pues son los militares los que más se benefician del problema político que hay en Venezuela. Pero ¿qué hace la dictadura? Elecciones. Elecciones amañadas, elecciones arregladas, elecciones en las que demuestra que cuenta con un apoyo militar, perdón, popular. ¿Por qué? Porque lo importante es parecer demócrata. ¿Qué pasa en Colombia?
Un solo partido de gobierno tiene casi que todos los estamentos del país, pero siguen habiendo elecciones. ¿Por qué? Porque lo importante es parecer que somos demócratas. Y lo que le importa a todos los gobiernos que nombran ahí es parecer que son demócratas. La respuesta de la 9 es la C, porque lo que nombran ahí cuando nombran liberales, conservadores, socialistas, comunistas, anarquistas y fascistas es la mayoría de posiciones políticas existentes, profundamente distintas entre sí, pero todas afanadas por demostrar que son demócratas. ¿Sí? ¿Sí está un poco claro el tema por acá? Sí. Para mí sí. Bueno. Vamos con la pregunta número 10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se infiere del texto 1? Volvemos a leer el texto 1. Dice, el argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio. A. El votante medio no podría explicar en 5 minutos qué es la democracia. B. La mayoría de los votantes en los sistemas democráticos son ignorantes o incompetentes. C. Con una conversación corta con el votante medio, cualquier persona se da cuenta de que la democracia no funciona. O D. 5 minutos toma exponer el argumento básico contra la conveniencia del sistema político democrático. ¿Cuál será la respuesta? Yo digo que la B, pero no estoy segura. ¿Hay alguna forma de asegurar que la mayoría de los votantes democráticos de los sistemas democráticos son ignorantes o incompetentes? ¿Será que puede ser la B? ¿Será que es una regla general? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sus papás votan? Sí. ¿Y sus papás son Sí. ignorantes o incompetentes? ¿Ah? ¿Sí o no? No, pues yo no sé, yo no los conozco. No. Entonces no es una regla. Sus papás pueden no ser ignorantes o incompetentes, pero no creo que sean unos expertos analistas políticos. Y creo que cuando votan, no votan a partir de un rastreo de quién puede ser la mejor opción para ejecutar un cargo público. Creo que cuando votan, votan pensando, vamos a elegir una persona que va a terminar robando un montón de plata. Y eso es corrupción. La corrupción no depende de la incompetencia o la ignorancia de la gente, depende de la mala voluntad que tengan los funcionarios públicos. Sabemos que estamos en un país corrupto, por eso muchas veces ni siquiera queremos votar. Y ese argumento, más que ir en contra de la gente, es un argumento que va en contra del sistema. La democracia no funciona, ¿por qué? Porque hay muchas formas de engañar al sistema para quedarse con el poder y utilizar ese poder a nivel personal. Por eso yo ¿Sí? tengo una pregunta. O Señora. una duda. Digamos que la gente no quiera votar, ¿sí? Y votan en blanco. ¿Ahí cómo hacen? ¿Vuelven a votar o por otra persona? ¿O Se es que supone esa es que la si duda que gana el tengo? voto en blanco, se anulan los candidatos y hay que hacer elecciones con nuevos candidatos. Ah, Pero el riesgo es, supongamos que votan 4 millones de personas y 1.999.995 personas votaron en blanco. Pero sabiendo que había una tendencia a votar en blanco, los políticos tradicionales se propusieron a comprar votos. Conclusión, esos votos en blanco se pierden porque ya los demás votos están enfocados en un candidato. ¿Sí? Es un riesgo. Votar en blanco termina no funcionando. Porque mientras uno vota por convicción en blanco, otra gente está votando por ignorancia
por otros partidos, por corrupción por otros partidos o hasta por convicción en otros partidos. Los liberales de vieja cepa votan por los liberales y los conservadores de vieja cepa votan por conservadores. Creen en ello, a pesar de todo, ¿sí? El problema no es por quién se vota, el problema no es si el elector sabe o no sabe por quién está votando, el problema es el sistema democrático. Porque es un sistema que desde el inicio no funciona realmente, ya que coloca el poder sobre todos en manos de una mayoría, ¿sí? Pero esa mayoría puede estar sujeta a casos de corrupción, incluso filiaciones políticas, ¿sí? Y pues eso termina siendo un poco injusto, ¿sí? Aunque Pero por se eso, supone que es lo menos injusto, ¿no? Señora. digamos que uno vota pues ahí, ¿no? O sea, al candidato, por decirlo así. Pero sabemos que va a ser lo mismo que el anterior. Por eso, Entonces, es que ese es el ¿por problema. qué hay necesidad de votar si sabemos que va a ser lo mismo? O sea, Pues no no, sé, eso yo es lo que tengo. trato de votar por el candidato que, si bien haga lo mismo que el anterior, lo haga un poco menos peor. Pero eso soy yo, ¿sí? Votar por un candidato que haga las cosas un poquitico menos peor que el anterior. Bueno, para esas elecciones está la vara muy baja, o sea, para un presidente que tiene el 70% de aprobación, ¿sí? Cualquiera puede hacer las cosas mejor que lo que ha hecho Duque. ¿Sí? Entonces, para estas elecciones, obviamente, gane quien gane, va a ganar alguien mejor. Porque es que Duque la ha cagado desde el principio. Lleva 4 años ya. El otro año cumple 4 años de no hacer un carajo. Todo lo que hace cada vez es o más ridículo, o más absurdo, o afecta más a nivel nacional. Entonces, Por eso siempre es obligatorio votar. pues es que es una posibilidad. Miren los consejos de juventudes. Ayer los jóvenes no salieron a votar. Nadie salió a No, votar. a mí se me olvidó. Bueno. No salieron a votar. ¿Quiénes sí salieron a votar? Los del Centro Democrático, los liberales, los conservadores, los mismos de siempre. Meten en el consejo a jóvenes que hacen parte de los partidos tradicionales. Por lo tanto, los que van a quedar con el poder político van a ser siempre los partidos tradicionales. Ellos sí hacen la tarea, ellos sí salen a votar. ¿Sí? Entonces ese es el problema, que cada voto que usted, mejor dicho, cada vez que usted no vota, le está dando la oportunidad a otra mayoría de que sea más fuerte, de que sea mayoría, de que tenga más oportunidades para elegir. Y obviamente van a elegir sin tenerla a usted en cuenta, ¿sí me entiende? Sí. Ese es el problema de no votar o de votar en blanco. Al menos el voto en blanco coloca una postura. No sirve para un cieso, pero bueno, es una postura. Pero el problema de no votar es ese, que mientras usted no vota, le termina dando más poder a una mayoría imperante, a una mayoría que va a actuar en contra suyo, ¿sí? En beneficio de ellos. Y ellos sí hacen la tarea de ir y votar, ir y llevar candidatos, ir, escribir cédulas, ir y todo eso. ¿Sí? Miren esto. En Lebrija, las elecciones del Consejo Municipal de Juventudes en Lebrija fueron Juventudes Construyendo País, que son los independientes, 326 votos. Junta de Acción Comunal Barrio Centro Oriente, 157 votos. Partido Conservador, 113 votos. Partido Colombia Renaciente, 112. Liberales, 94 votos. Indígenas, 54 votos. Partido Político de Dignidad, 26 votos. Y Fundación Santander Avanza, 24 votos. Dice acá, llama la atención que la cantidad de votantes fue poco más del 11% de los habilitados. Es decir, por cada 10 personas que podían votar, votó una.
y que de estos aproximadamente el 33% corresponde a votos nulos o no marcados. Es decir, de todas las personas que votaron, el 30%, de cada 10 votantes, el 30%, 3 personas marcaron mal el voto. Esta situación no es propia de Lebrija, son porcentajes similares en todo el país. Habrá que pensar un poco en la juventud del país con respecto a las elecciones del próximo año. Imagínense eso. Solamente 10% de los que podían votar, votaron. Y el 30% de los que votaron, votaron mal. ¿Les parece que el sistema democrático funciona? No. No. Entonces, en ese sentido, pues el problema es el sistema. Algo no está funcionando en la democracia. Hay que inventarnos algo más, algo que realmente permita una mejor participación. Espera un momentico. Entonces, volvemos al mismo asunto. El problema de la democracia es que la democracia no está funcionando. Entonces, habrá que buscar un sistema político que nos permita, pues, tener una mejor representatividad, convocar más a las personas, ¿sí? Una forma más práctica de gobernarnos, que es lo que está diciendo Churchill. ¿Claro? Sí. Bueno. María, vamos a leer ese texto, por favor. Ya va, profesor. El consentimiento no existe en una serie de teorías autoconscientes que te... Espere. Espere que Calma. Vamos a colocar esto. Asiento. Listo. Ahora sí puede leer. Respire para que no se atore. Listo. Ya. El consentimiento no consiste en una serie de teorías autoconscientes que tienden a converger, sí, en una, volteo el celular, en una perspectiva ideal. No consiste en un acercamiento gradual hacia la verdad. Por el contrario, Por el contrario. ya. Por el contrario, el conocimiento es un océano, siempre en un aumento de alternativa incompatible entre sí y tal vez Espere. inconmensurable. Espere. A ver, hay que mejorar esa lectura. Hay que leer más para poder leer mejor. Dice. Estoy comiendo mandarina. Bueno, entonces hay que comer menos para No, poder pues leer no mejor. coma. El conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tienden a converger en una perspectiva ideal. No consiste en un acercamiento gradual hacia la verdad. Por el contrario, el conocimiento es un océano, siempre en aumento de alternativas incompatibles entre sí y tal vez inconmensurables. Toda teoría particular, todo cuento de hadas, todo mito forman parte del conjunto que obliga al resto a una articulación mayor, y todos ellos contribuyen por medio de este proceso competitivo al desarrollo de nuestro conocimiento. No hay nada establecido para siempre, ningún punto de vista puede quedar omitido en una explicación comprensiva. Expertos y profanos, profesionales y diletantes, forjadores de utopías y mentirosos, todos ellos están invitados a participar en el debate y a contribuir al enriquecimiento de la cultura. La tarea del científico no ha de ser por más tiempo la búsqueda de verdad o la glorificación de Dios, o la sistematización de las observaciones, o el perfeccionamiento de predicciones. Todas estas cosas no son más que efectos marginales de una actividad a la que se dirige ahora su atención y que consiste en
hacer de la causa más débil la causa más fuerte, como dijo el sofista, por ello en apoyar el movimiento de conjunto. ¿Qué dice ese texto? Quiero que me lo expliquen con sus palabras. ¿Qué dice? Los escucho. ¿Qué dice ese texto? Bueno, profe, pues yo entendí que eso es como, no sé, es como, o sea, es que no entiendo, o sea, a qué, o sea, ya lo leí. A lo que hace referencia podría ser, pues, obviamente al conocimiento de la persona, pero no sé a dónde lleva ese conocimiento. Y dice el conocimiento en busca de la verdad o la glorificación se podría decir como la salvación, pero no sé. ¿Y María, cómo lo entiende? Mm, Pues es que lo estoy leyendo, profesor. ¿Ya se comió la mandarina? Ya sí, pero es que me estaba atorando. ¿Y entonces? ¿Ya lo tiene? No, profesor, no sé. Pues, profe, pues yo creo que ya saqué una conclusión que es en busca, o sea, el conocimiento, que son el mar de las ideas en donde estamos, son infinitas. Entonces nosotros buscamos como nuestro propósito en la vida en ese mar. No, eso no está diciendo. Cuando habla del conocimiento a nivel general, ¿no? Dice, el conocimiento en general no es una serie de teorías que van hacia un mismo punto, ni que se acercan a gradualmente a la verdad. O sea, no es como un camino que se va formando de teoría y teoría y teoría y la verdad. No, es un océano que se expande en ondas a nivel gradual, no de teorías, sino de alternativas incompatibles entre sí. Entonces, hay recuestas alternativas. ¿Cuáles son? Teorías, cuentos de hadas, mitos y demás, que contribuyen a un proceso competitivo. Unos se van eliminando, otros se van afianzando y eso desarrolla nuestro conocimiento. Dice acá, no hay nada establecido para siempre. Lo que en algunos tiempos se piensa que es la verdad, en otros tiempos se comprueba que no tiene nada que ver. Si ustedes recuerdan, yo recuerdo mucho cuando vi en biología la teoría de la generación espontánea, que había científicos que creían que las ratas podían aparecer solas, ¿sí?
Y luego empezaron a mirar que no existe la generación espontánea, que la materia no se crea de la nada, que todo sufre transformaciones a partir de principios, ¿sí? Todos esos debates, todos esos análisis, todo eso que antes se pensaba y después ya no, todo eso va contribuyendo al conocimiento, ¿sí? A un movimiento en conjunto que cada vez va descartando opciones, generando nuevas hipótesis, pero entendiendo esas hipótesis como opciones que se pueden descartar más adelante. Pensar que somos la única especie que existe en el mundo, por ejemplo, en el universo, y que en algún momento podamos descartar esa hipótesis. Pensar que el mundo funciona de cierta manera y luego descubrir que no. Eso es parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? Eso es lo que dice el texto. Miren, el libro se llama Tratado contra el método de Paul Feyerabend. Es un tratado contra el método porque el man lo que está diciendo es que hay que destruir la idea del método científico y entender la ciencia, ahí lo dice al final, no como una búsqueda de verdad, no como una sistematización, no como un perfeccionamiento de predicciones, sino hacer la causa más débil, de la causa más débil la causa más fuerte, o apoyar el movimiento de conjunto. La ciencia tiene que abarcar todas estas formas de conocimiento, así sean conocimientos no científicos o acientíficos, para poder llegar a una comprensión del mundo mucho más completa. ¿Sí? ¿Está claro el texto? Chicos, ¿está claro el texto? Sí, más o menos. Lo que dice el texto es que hay que dejar de pensar, o bueno, la ciencia dejar de asumir el conocimiento como un proceso gradual que llega a una verdad determinada, sino más como un océano de elementos que se deben tener en cuenta a la hora de proponer una verdad que se pueda sostener a partir de ciertos elementos. ¿Sí? Espera un momentito. Bueno, entonces, Jackie, lean la pregunta número 11, por favor. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre el contenido del texto y el título de la obra que se extrajo? Léalas. El texto introduce la propuesta de un nuevo método para la investigación científica diferente del tradicional. B. El texto ataca diferentes ideas a propósito de qué es aquello en lo que consiste el llamado método científico. C. El texto critica concepciones del conocimiento científico, el cual se ha concebido como resultado de un método. D. El texto argumenta a favor de la pluralidad de métodos disponibles para que cada ciencia alcance sus verdades.
¿Y cuál es la respuesta? No sé. María, ¿cuál es la respuesta? La estoy analizando, pues. Ojo, yo fui suficientemente claro. El texto lo analizamos, está claro. Les dije qué era lo que el autor quería proponer con el título, porque leímos el título y está claro. Ustedes ya deberían saber cuál es la respuesta. ¿La ve? ¿Cómo va a ser la B? Se llama tratado contra el método, no tratado a favor del método. La B dice que el autor ataca ideas para proponer la importancia del método científico. ¿Eso es lo que está haciendo el autor? Vamos otra vez al texto. Lo que el autor está proponiendo en estos dos párrafos es que siempre, históricamente, se ha creído que el conocimiento es una serie de tesis que van llegando hacia una conclusión, hacia una verdad, ¿sí? La ciencia ha tratado de crear un método para ir eliminando estas tesis, siguiendo esas tesis hasta llegar a una verdad. Pero dice el autor, eso no es cierto. El conocimiento no se construye a punta de pasos que se dirigen hacia una verdad. El conocimiento se construye en un océano de ideas que no incluyen solamente las tesis que han sido aceptadas, sino todas las formas de verdad que han sido rechazadas para que esas tesis sean aceptadas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Entiende lo que acabo de decir o no? No, no entendí, profesor. Lo que está diciendo el autor es que la ciencia, más o menos desde el siglo XVIII, XIX. Esperen un momento. Ya, a ver. En el siglo XVII, con Descartes, se empezó a formular el método de la ciencia, ¿sí? Descartes trata de replantear el conocimiento filosófico que se tenía hasta la época para proponer una filosofía que parta de verdades que no se puedan dudar. Descartes lo considera un edificio lógico que parta de elementos que estén tan claros que esos elementos me puedan llevar a una comprensión más completa de la verdad. ¿Estamos hasta ahí, sí o no? Sí. Ok. Descartes va a proponer un primer método para la ciencia, que es el método cartesiano y que se conoce como la duda metódica. La duda metódica tiene que ver con colocar todo en duda para comprender qué verdades son indudables y a partir de esas verdades lógico-matemáticas indudables, empezar a plantear y a postular un conocimiento estructurado que se acerque a la verdad. ¿Estamos? ¿Sí o no? Profe, muestre las preguntas ahora sí. Señor, Las respuestas, digo. Muestre las respuestas. espérenme porque tienen que entender la teoría primero para que entiendan cómo se estructura esto. ¿Sí estamos o no? Sí. Sí. Ok. Porque es que el hecho de que ustedes no entiendan esto tiene que ver con 2 años de conocimiento y de enseñanza virtual en las cuales no se ha podido explicar un carajo. Pero se supone que ustedes esto ya lo tienen que saber y entender muy bien para que el otro año cuando presenten las pruebas pues lo tengan claro, ¿sí?
Entonces, a partir de Descartes, la ciencia se empieza a formar como un organismo metódico que por medio de distintos métodos que se van evolucionando, trata de llegar a la verdad eliminando ideas, eliminando conceptos, eliminando propuestas y quedándose solamente con unos pasos, como una fórmula, ¿sí? Que ejecuta en pro de llegar a un conocimiento que asume como verdadero, ¿sí? Esto es verdad y punto. ¿Estamos? Sí, Bueno, entonces entra este autor a finales del siglo XX, ¿sí? Que dice que si bien la ciencia siempre ha hecho eso, de proponer tesis para llegar a una especie de verdad, es imposible determinar qué es la verdad, es imposible determinar de forma absoluta qué es la verdad, porque las tesis de la ciencia en el mundo occidental no tienen nada que ver con las formas de conocimiento del mundo oriental y mucho menos aún con el mundo aborigen, ¿sí? ¿Se entienden eso? ay, Lo que se supone que sabemos es solamente una parte de lo que sabemos. El conocimiento de la humanidad no es solamente una parte, sino una suma de todas las formas de conocimiento que históricamente han tenido lugar en el mundo, ¿sí? Entonces, para hablar del conocimiento, tenemos que hablar del conocimiento desde el espacio, es decir, desde un elemento geográfico, desde un elemento contextual cultural, y el conocimiento en el tiempo, porque históricamente lo que es o lo que se sabe sobre el mundo ha ido transformándose, actualizándose, evolucionando, ¿sí? ¿Va? Chicos. sí, sí, profesor. Entonces, es preciso empezar a entender el conocimiento por fuera del método de la ciencia, entendiendo que el conocimiento no es una serie de pasos para llegar a la verdad, a una verdad que de todo modo no se puede comprobar, sino es un océano de ideas que históricamente han estado ahí y que han fortalecido la consecución o el proceso para llegar a una verdad. El azar, por ejemplo. Ustedes saben cómo se descubrió, siempre lo olvido. Cómo se descubrieron las primeras vacunas, si no estoy mal. O yo creo que fue el proceso de pasteurización, no sé. Pero hay un adelanto científico que se logró por medio del azar, porque este científico en cuestión dejó un sándwich, se le olvidó que lo había servido, y el sándwich se llenó de hongos, y a partir de ese cultivo de hongos, el man pudo descubrir, creo que la penicilina, ¿sí? Entonces no fue como que alguien desandara unos pasos específicos para llegar al conocimiento de la penicilina, sino fue algo que pasó también por azar. Si no hubiera dejado ese sándwich ahí a la intemperie, si hubiera llenado de hongos, no hubiese descubierto la penicilina, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que dice este autor es que hay que desarticular la idea del método, la idea de que el método es lo más importante y empezar a entender la ciencia como un océano de conocimiento que se yuxtapone, que se contrapone, que se enfrenta y donde salen nuevas verdades que pueden ser rebatibles, ¿sí? ¿Es entendible lo que dice el autor en su libro Tratado contra el Método?